Mapiripán es un territorio de 11.400 kilómetros cuadrados ubicado en el extremo sureste del departamento del Meta, Colombia. Al inicio de la década de los años 90, grupos paramilitares, organizaciones de narcotraficantes y las FARC intentaban controlar la zona donde se encuentra el municipio de Mapiripán. Dada la importancia estratégica del área, el grupo paramilitar de la AUC lanzó una campaña armada para aumentar su control sobre el territorio y a principios de 1997 los habitantes de esta zona fueron declarados objetivo militar por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, porque según él, allí operaba un frente consolidado de la subversión con el dominio absoluto de un territorio apropiado para el ciclo completo en materia de narcotráfico, cultivo, procesamiento y comercialización. El 12 de julio de 1997, un centenar de miembros de la AUC aterrizaron en el aeropuerto San José de Guaviares en vuelos irregulares y fueron recogidos por miembros del Ejército Nacional, sin que estos últimos practicaran ningún tipo de control. Al amanecer del 15 de julio de 1997, más de 100 hombres habían rodeado el municipio por vía terrestre y fluvial. Los hombres que conformaban los grupos paramilitares vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, portaban asimismo armas de corto y largo alcance cuyo uso era monopolio del Estado. Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control del pueblo, de las comunidades y de las oficinas públicas, procedieron a intimidar a sus habitantes y secuestrar y producir muerte de otros. Los testimonios de los sobrevivientes indican que el 15 de julio de 1997 las AUC separaron a 27 personas identificadas en una lista como presuntos auxiliares, colaboradores o simpatizantes de la FARC, y que estas personas asimismo fueron torturadas, descuartizadas por miembros de las AUC conocidos como los mochacabezas. Los militares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997, lapso en el que impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio y torturaron, desmembraron, degollaron aproximadamente a 49 personas, a los cuales arrojaron sus restos al río Guaviares con piedras adentro para que sus familiares nunca supieran de los cuerpos. La falta de investigación y sanción de los responsables de la masacre de Mapiripán en 1999, el caso escaló hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través del sistema de peticiones individuales de la Comisión Interamericana, órgano que tras emitir su informe de fondo decidió remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2005, la Corte profirió la sentencia en el caso de la masacre de Mapiripán versus Colombia, declarando la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la muerte, lesiones y abusos cometidos en contra de pobladores de la localidad de Mapiripán por parte de agentes paramilitares, así como la falta de investigación y sanción de sus errores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró violados los siguientes derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Primero, la libertad personal, la integridad personal y a la vida, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención, en perjuicio aproximadamente de 49 personas, unas identificadas y otras no. El mismo Estado hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad sobre estos hechos, los cuales fueron violados por parte de los paramilitares con la aquiescencia del ejército, al permitir que los miembros de las AUC restringieran la libre circulación de los habitantes del municipio de Mapiripán, la tortura y el asesinato violento de estas personas quienes fueron arrojados a un río. El segundo derecho fueron los derechos del niño en relación a la vida, integridad personal y derecho a la circulación y residencia, consagrado en el artículo 19 de dicha convención, tomando en consideración las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Protocolo 2 a los Convenios de Ginebra. La Corte concluyó que el Estado tenía pleno conocimiento de que Mapiripán se caracterizaba por altos grados de violencia dentro del marco del conflicto armado, a pesar de lo cual omitió proteger a la población, particularmente a sus niños y niñas, sin garantizar que tuvieran y desarrollaran una vida digna, y por el contrario, los expuso a un clima de violencia e inseguridad. Tercero, derecho a las garantías judiciales y la protección judicial en relación a la obligación de respetar los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención. Estos derechos se violaron por parte del Estado ante la negligencia de las autoridades judiciales encargadas de examinar las circunstancias de la masacre mediante la recolección oportuna de las pruebas in situ. Asimismo, ante la falta al deber de protección y el deber de investigar los hechos, de la falta de mecanismos judiciales efectivos para dichos efectos y para sancionar a sus responsables. En el caso de la masacre en Mapiripán se evidencia una clara violación del derecho internacional humanitario. Está probado que existió una vinculación entre las Fuerzas Armadas con los grupos paramilitares para perpetrarse la masacre, lo que se evidencia por el conjunto de
acciones y omisiones de agentes estatales y de particulares realizados en forma coordinada, paralela, con el propósito de perpetrarse la masacre. El Estado tiene deberes generales y especiales de protección de la población civil a cargo de él mismo, derivados del derecho internacional humanitario, en particular lo que establece el artículo 3º del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y las normas de protocolo adicionales a los convenios de Ginebra relativa a la protección de las víctimas de los conflictos armados de carácter no internacional. Es el protocolo número 2. El respeto debido a las personas protegidas implica obligaciones de carácter pasivo, es decir, no matar, no violar, la integridad física, etc., entre otras. Mientras que la protección derivada implica obligaciones positivas de impedir que terceros perpetren violaciones contra dichas personas. La observancia de dichas obligaciones resulta de relevancia en el presente caso, en la medida en que la masacre fue cometida en una situación de evidente desprotección de civiles en un conflicto armado de carácter no internacional. Si bien el caso de la masacre de Mapiripán fue sometido a la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual es un mecanismo de protección regional, otra alternativa disponible para la resolución de las afectaciones de derechos humanos se encontraba en el Sistema Universal de Protección. En este caso, también se podía acudir, aunque no de forma paralela, al Comité de Derechos Humanos. Este comité es un mecanismo convencional, ya que es el órgano que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados parte, así como de sus protocolos facultativos, y dentro de sus funciones está, entre otras, la de estudiar quejas individuales de violaciones a los derechos humanos. En efecto, Colombia es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. En el caso expuesto, se pueden identificar las siguientes vulneraciones de derechos humanos a la luz de este instrumento internacional. Primero, artículo 6, en el que se reconoce que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y por lo tanto nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Segundo, artículo 7, en el que se reconoce el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 9, en el que se reconoce que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causales fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Por último, identificamos el artículo 24, en el que se reconoce que todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.